La 14ª reunión interparlamentaria entre México y España se lleva a cabo en la ciudad de San Miguel Allende, Guanajuato. Y precisamente para conocer la opinión y la perspectiva de las diversas reuniones que se están presentando, nos acompaña el senador Miguel Ángel Chico Herrera. Gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. Uno de los subtemas que precisamente se ha discutido en esta mesa tiene que ver con el combate al narcotráfico. Siento que es uno de los temas que en nuestro país están en boga, de actualidad, que hay que resolver y sin lugar a dudas en el intercambio con España puede haber algunos aspectos que puedan ayudarnos a poder combatir este problema. Bueno, yo he dicho en esta mesa que tenemos sobre seguridad y defensa, reconocerle a los parlamentarios españoles pues los avances que han tenido en materia de seguridad con la Guardia Civil Española, donde bueno, también les hemos dado la bienvenida aquí a mi estado, en Guanajuato. Claro. Y bueno, este tema de la seguridad, hay que reconocer que en los últimos años México ha sufrido en el tema de seguridad, aunque también, lo dije yo en la mesa, bajo la visión del presidente Peña, con su Ministerio del Interior, que es nuestra Secretaría de Gobernación, Ministerio del Interior en España, que afortunadamente se le regresaron esas facultades a la Secretaría de Gobernación. Como comentaba yo en esta mesa, lo tiene el Ministerio del Interior en el gobierno español, que nosotros en algún momento, cuando teníamos una gran paz y tranquilidad en el país, pues la gobernación manejaba la seguridad y qué bueno que el gobierno del presidente Peña ha regresado esa facultad a la Secretaría de Gobernación. Nosotros entendemos que el sentir de la población, el tema que más les llega es el tema de la seguridad. También sabemos que es el empleo, la gente cuando tiene un empleo que nos conlleva a temas de inseguridad. Pero el tema más sentido, si hacemos una encuesta en los últimos años, es este asunto. El tema de la seguridad, claro. Y qué bueno que en México han decrecido los domicilios dolosos, ha decrecido el tema de la extorsión, del secuestro. Hay asuntos que el porcentaje es menor en su disminución, pero en términos generales vamos por el camino correcto. La percepción de la ciudadanía es que este tema se va caminando bien. Claro, el que padece un delito, las consecuencias del mismo, pues cae desesperanza, cae en temas de crítica hacia las autoridades, pero los porcentajes van disminuyendo afortunadamente. No podemos cantar victoria en el tema de seguridad. Yo hice un reconocimiento en esta mesa tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional como a la Secretaría de Marina, que han tenido que salir a las calles, salir a los municipios, a los estados, a defender la seguridad de los mexicanos. Pero también hice notar en esta mesa, en esta interparlamentaria México-España, en su 14ª edición, de que hemos estado apuntalando por parte del gobierno federal y apoyado pues en lo que podemos por los legisladores, la Gendarmería Nacional. Yo hablaba en esta mesa de que existen cientos de policías, de corporaciones policíacas municipales. ¿Hay una similitud entre la Guardia Civil y la Gendarmería? Sí, tienen algunas coincidencias importantes, aunque bueno, pues el tema de seguridad en España es distinto al de México. Ellos tienen un problema grave en terrorismo. Nosotros afortunadamente no tenemos ese tema, aunque no pudiéramos decir que al 100%, pero ellos es sus problemas más graves. Nosotros, el asunto más grave, más delicado en seguridad, es el combate al narcotráfico. Pero no podemos desvincular los derechos humanos precisamente del combate a la inseguridad. Bueno, las quejas de los derechos humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional de Marina han ido a la baja, afortunadamente, porque pues este gobierno que encabeza el presidente Peña ha sido muy claro que se basa en el respeto a los derechos humanos. Hay que darle seguridad al ciudadano a nivel
nacional, en los estados, en los municipios, pero sin restringir su libertad, respetando los derechos humanos. Y qué bueno que la Secretaría de Gobernación tiene una subsecretaría en el ramo, claro. También la Procuraduría General de la República también tiene un subprocurador en la materia, se tiene una subprocuraduría, y eso pues nos permite respetar los derechos humanos. Repito, todavía hay mucho camino por recorrer, mucho que avanzar, pero las cifras son alentadoras. Martín. Le mencionaba lo de los derechos humanos porque hay parte también la confianza de la ciudadanía, en la medida en que observa un comportamiento distinto por parte de sus cuerpos de impartición de justicia, eso da confianza a la sociedad. El ciudadano, cuando se le respeta sus derechos humanos, sus libertades, sus garantías individuales por parte de la autoridad, cree más en nosotros. Y me refiero al Poder Ejecutivo, a la impartición de justicia, a la procuración de justicia, a los legisladores que buscamos adecuar la realidad nacional en nuestras leyes. Por supuesto. Senador Miguel Ángel Chico Herrera, muchísimas gracias. El agradecido soy yo, como siempre, al canal del Congreso, sus finas atenciones. Me da mucho gusto poderlo recibir aquí en Guanajuato, que siempre estamos atentos a nuestros visitantes. Recordar que estamos en fiestas patrias. Y que México, Guanajuato, inicia la patria en este mi estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, Martín. Continuamos en la señal del canal del Congreso. Continuamos en San Miguel de Allende, Guanajuato. Estamos transmitiéndole la 14ª reunión interparlamentaria entre México y España. Y queremos agradecer en primera instancia a la senadora María del Pilar Ortega Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, y que forma parte de esta delegación mexicana que ha despertado la propia reunión interparlamentaria, ha despertado interés por los temas que se están abordando. En la primera sesión se abordó la relación económica y comercial y se tocaron temas que tienen que ver con, digamos, con el trabajo que ha hecho el Congreso en días pasados. La aprobación, la discusión de diversas reformas integrales, entre ellas, por supuesto, la reforma energética y de telecomunicaciones de manera particular, y citando unos ejemplos. Desde su perspectiva como legisladora, que por supuesto también participó en esos debates, ¿qué puede ofrecer con esta nueva dinámica, con estos cambios, nuestro país al mundo y de manera particular, en este caso, con España en relación con los vínculos que van más allá de lo comercial y de lo económico? Bueno, esta jornada ha sido muy interesante y efectivamente, como bien lo comentas, la primera mesa de trabajo versó justamente sobre el tema económico y la relación entre México y España y cómo realmente poder mejorar esta relación bilateral, no solamente con España, sino con la Unión Europea. México es el lugar 17 en el comercio con este país. Entonces, creo que hay muchas ventajas que pudiera tener nuestro país de consolidar una mejor relación. Además, con España pues nos unen muchísimos lazos y justamente a partir de la reforma energética y de la reforma en telecomunicaciones, seguramente estos lazos se generarán en una mayor dimensión, justamente por estos dos temas y por los vínculos comerciales que seguramente España será uno de los países con que México tenderá a crecer en su relación comercial y por supuesto con toda la Unión Europea. El Congreso hizo su trabajo, ahora viene la etapa de la aplicación de estas reformas, hacerlas realidad a través de las leyes, la aplicación de las leyes secundarias que están vinculadas con estos temas. Sin embargo, existe una inquietud, son asuntos concluidos, ya terminados, son todavía perfectibles. ¿Cuál va a ser el papel
desde su perspectiva, senadora, que deberá de cumplir el Congreso en los próximos meses, años, ya cuando veamos realmente la realidad en torno a las reformas estructurales? No, definitivamente creo que el momento que vivimos en este país se va a recordar por muchísimo tiempo. Hemos hecho una serie de cambios estructurales muy profundos en nuestro país y seguramente en este análisis y en este conjunto de decisiones que hemos tomado en el Senado y en la Cámara de Diputados, estas decisiones afectarán, nosotros esperamos que positivamente al país, pero sí es importante que revisemos, que no solamente nos conformemos con decir ahí están los cambios, es importante que el Parlamento, que el Senado, que la Cámara, como órgano de control, estemos pendientes de las políticas públicas que se ejecutan ya con estas bases legales y determinar si efectivamente estas reformas eran lo que México esperaba o si tendremos que hacer en el futuro mediano o próximo algunos cambios. Las leyes no son inamovibles, por eso tenemos un Congreso, por eso tenemos este órgano. Yo creo que aquí lo importante es que tomamos la decisión, que fuimos hacia adelante, que tomamos los riesgos, que estamos apostando porque México crezca, porque tenga un mejor nivel económico, porque haya una generación de empleos, porque México tenga un bienestar social y económico. Pero en el camino podemos descubrir que las cosas a lo mejor no eran como nosotros lo habíamos planeado y seguramente podremos hacer modificaciones. Desde su perspectiva a futuro, ¿cómo lo vislumbra usted? Lógicamente hay algunos datos, algunas cosas que se comparten y que de alguna manera, me refiero específicamente a la relación México-España. En la inauguración se hablaba de la importancia en el contexto internacional relacionado precisamente con este proceso de globalización y el acercamiento entre España y México puede convertirlos en líderes de América Latina o en líderes de Europa. Sí, por supuesto. Creo que todos estos temas son muy importantes. O sea, revisar también que en este momento México ocupa un lugar importante en la región América Latina y por supuesto que estas reformas le darán también una particular atractivo impulso al país. Lo estamos viendo porque en los países que han venido recientemente a visitarnos, con quien hemos tenido algún contacto con distintos parlamentos, la pregunta siempre es las reformas en materia de telecomunicaciones, las reformas en materia energética. Nosotros pensamos que el rumbo es el adecuado. Yo personalmente pertenezco al Partido Acción Nacional. En Acción Nacional, los compañeros senadores y diputados decidimos dar una apuesta a favor de estas reformas, pese a que somos oposición, porque queremos lo mejor para el país. Y en esta decisión que tomamos de apoyar y apuntalar estas reformas está justamente esto, el deseo de que México prospere, de que México le vaya bien, y creo que estamos en la ruta correcta y a eso le estamos apostando. Y es el deseo de todos, yo creo. Exactamente. Senadora, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y por supuesto haber compartido con el auditorio del canal del Congreso su opinión en relación con estos temas. Muchísimas gracias, un saludo a todo el auditorio del canal del Congreso. Y también gracias a ustedes. Continuamos en el canal del Congreso. Continuamos en San Miguel de Allende, Guanajuato, en esta cobertura de la 14ª reunión interparlamentaria entre México y España, y queremos agradecer la presencia, la participación, el que nos conceda estos momentos para charlar al senador Alejandro Muñoz Alonso Ledo, que seguramente a muchos mexicanos notarán la similitud de los apellidos, que es presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy encantado de estar con usted. Sí. De alguna manera, ¿cuál es la importancia, la razón de ser de los encuentros entre parlamentarios? ¿Hacia dónde se dirige precisamente? Hay una cosa que se llama la diplomacia parlamentaria, que procede de un hecho muy propio de nuestra época, de dos hechos.
Uno, que la política exterior ya no es una cosa exclusiva de los gobiernos, que los parlamentos también participan y participan activamente. Y los legisladores que estamos en las comisiones de relaciones exteriores, pues con mucha más intensidad. Claro. Y el otro hecho es la globalización. Vivimos en un mundo muy globalizado, donde los fenómenos ya casi nunca son aislados, están relacionados siempre unos países con otros. Y entonces estos encuentros entre quienes somos representantes de nuestros pueblos nos ayudan a encontrar coincidencias, a encontrar soluciones que pueden ser válidas, las ha aplicado a alguien y también pueden ser válidas para otro. Y todo eso entonces hace que estos encuentros sean muy positivos. Suelen ser muy breves, duran poco tiempo, pero son intensos y suficientes para que volvamos a nuestros países de origen con un cierto bagaje positivo que después intentaremos aplicar también. Por supuesto. Menciona usted el proceso de globalización, pero en este proceso también existe a veces ciertas resistencias para integrarse, a veces es necesario modernizarse porque el mundo va a una velocidad y otros países van lento. En este proceso, ¿cómo ayudan los parlamentos precisamente para entender y para resolver a veces problemas que de difícil comprensión por la rapidez con que se dan? Sí, eso en España lo hemos vivido muy de cerca, porque la integración de España en la Unión Europea, y más en concreto en la zona euro, y al tener una moneda compartida con otros muchos países europeos, nos ha obligado a cambiar mucho las perspectivas que a veces a los ciudadanos les cuesta trabajo entender. Es decir, nosotros hemos tenido problemas y dificultades de una crisis económica muy seria que habrían sido más leves si España hubiera tenido una moneda propia y hubiera podido, por ejemplo, devaluarla. ¿No? Pero ahora no lo podemos hacer. Es el aspecto, si se quiere, negativo, pero hay otros muchos aspectos positivos porque nos integran en un conjunto económico mucho más amplio y eso a medio plazo siempre es positivo. Ya los ciudadanos españoles ya lo tienen experimentado porque llevamos en la Unión Europea desde el año 1986 y los españoles ya se sienten plenamente integrados en Europa, pero tiene en ocasiones estos aspectos. Y estos aspectos negativos son los que tenemos que explicar los parlamentarios a nuestros electores. Claro. Les tenemos que explicar que son pasos a veces molestos, a veces incluso dolorosos, pero necesarios para seguir adelante y para modernizarnos. Se vuelven ya innecesarios estos cambios. No hay posiblemente retorno al pasado. No hay un posible retorno al pasado, porque un retorno al pasado supondría que un país aislado, por ejemplo, tendría que financiarse, tendría que recurrir al crédito internacional, y un país que hubiera dado ese paso no tendría crédito internacional. Es decir, hoy día la deuda pública es fundamental pues, para llevar a cabo inversiones, para llevar a cabo proyectos, pero esos mercados de la deuda internacional se cierran brutalmente a los países que administran mal. Hemos tenido en Europa el caso de Grecia, por ejemplo. Y entonces yo creo que hemos aprendido todos que hay que actuar con mucha prudencia, con mucha cautela y a veces eso con un rigor muy estricto. Por supuesto. Pero la integración no tiene ahí una pérdida de la identidad de las naciones. No, porque la integración afecta a una serie de políticas y a una serie de actividades que se pueden perfectamente compartir, pero no afectan a nuestra, si se quiere decir, españolidad, nuestra identidad española, lo que son nuestros usos, lo que son nuestras costumbres, lo que son nuestras tradiciones. Y además nosotros participamos de alguna manera también en el proceso legislativo europeo. No solo porque tenemos unos eurodiputados, tenemos un grupo de eurodiputados en el Parlamento Europeo, como todos los demás países, sino porque todas las nuevas medidas que la Unión Europea pone en marcha pasan previamente por una comisión. En España tenemos una comisión que se llama Comisión Mixta de la Unión Europea, mixta porque es Congreso y Senado, donde damos nuestra opinión sobre si esa medida de la Unión Europea se mete en un terreno que es el nuestro. Principio de subsidiariedad que se llama. Y si es así, nosotros exponemos nuestras razones para que esa medida, antes de llevarla al Parlamento Europeo, se modifique. ¿Y la pluralidad de opiniones es importante o se convierte en un obstáculo al momento de tomar decisiones? A veces la pluralidad de opiniones plantea muchísimos problemas, pero la democracia es eso. Así es. La democracia es pluralismo. La democracia es respeto a las ideas que nos gustan, pero también a las que no nos gustan. Y entonces en democracia nos tenemos que acostumbrar a ese diálogo con quienes discrepan en unas cuestiones
Simplemente tenemos que tener un suelo común. ¿Cuál es ese suelo común? La Constitución. Es decir, no podríamos entendernos si la Constitución no fuera aceptada por todos. Y nosotros tenemos en España la suerte de que nuestra actual Constitución es, de toda la historia española, de 200 años de historia constitucional, la única que ha obtenido el consenso de todos los grupos parlamentarios, desde la derecha hasta la izquierda. Senador Alejandro Muñoz Alonso Ledo, muchísimas gracias. Es un placer. Muchas gracias a usted. Continuamos en la señal del canal del Congreso.